ya lo tenemos acá. Pues regresando nuevamente, ingeniero Miguel Ángel. Sí, doctor, a sus órdenes, buenas tardes nuevamente. Pues nuevamente, pues muchas gracias, y nos habíamos quedado en el que usted define de una forma precisa lo que vamos a entender por delitos informáticos. Entonces, regresando al material que usted nos hizo favor de enviarnos, entonces procederíamos a la diapositiva que sigue de los delitos informáticos, para que nos haga favor de, ojalá que podamos terminar estas diapositivas que usted nos hizo favor de enviarnos. Entonces pasaríamos a la siguiente diapositiva, en la que usted menciona a un sujeto activo. ¿A qué nos referimos a este sujeto activo, ingeniero? Mira, doctor, en la explicación criminológica se denominan sujetos activos al victimario, a la persona que lleva a cabo la conducta para victimizar a alguien. Ese sería para nosotros el sujeto activo, y en consecuencia el sujeto pasivo es la víctima. Entonces, el victimario o sujeto activo, pues necesariamente tendrá que ser una persona con el coeficiente intelectual para poder utilizar una máquina como herramienta para delinquir, con sus conocimientos pues, por lo menos básicos de informática, para poder andar en redes sociales y en internet, y que tenga definido cuál va a ser su actividad criminal, en la que va a estar actuando y utilizando las nuevas tecnologías para hacerlo. A mí me llama mucho la atención cómo usted, viniendo de la parte instrumental, vamos a entenderlo así, de lo que son las ingenierías, cómo involucrarse a una parte de la filosofía que tiene que ver con el tratar a un sujeto subjetivo que subyace debajo de ese sujeto, involucrarse a lo legal. ¿Cómo hacer este tránsito de lo tecnológico a las ciencias humanas y su incursión a las procuradurías? ¿Cómo fue eso? Pues mire, cuando empezaron precisamente a presentarse las conductas ilícitas por medio de las computadoras, cuando empezó a haber fraudes, robos de personalidad, las clonaciones de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, toda la gente involucrada en la Procuración de Justicia se vio necesitada de comprender todos esos tecnicismos. Y es allí precisamente en donde el informático forense le traduce al abogado, Ministerio Público, abogado de defensa, juez, traducimos en términos muy coloquiales lo que nosotros percibimos como un indicio digital, como una cuestión de delito cibernético, para que pueda argumentar de manera correcta los elementos del tipo penal. Y es que nos llamaba mucho la atención cuando leíamos su currículum, que digo, nos hubiéramos llevado el programa, me va a disculpar usted que no lo haya leído todo, pero veo que usted es el que inicia. Ahora sí que debe haber un reconocimiento muy importante, porque aquí en el país usted formó a la Policía Cibernética prácticamente. Pues mire, para serle franco, a la Policía Cibernética Federal no, porque casi nacimos al mismo tiempo los peritos cibernéticos y la Policía Cibernética. Ya después empezamos a trabajar con ellos, pero en las estatales sí hemos tenido la oportunidad de estar muy de cerca con nuestros policías cibernéticos estatales. Ahora ya se empieza a hacer más conciencia en los estados de la República que necesitan este tipo de personajes, este tipo de autoridades que andan por el internet, así como el policía se sube a la patrulla a navegar las calles y a buscar delincuentes en las calles, así el policía cibernético entra al internet para estar identificando situaciones de riesgo para nuestros ciudadanos. Entonces ahí sí he tenido yo el honor de estar muy involucrado. Particularmente en Querétaro la conformamos de pies a cabeza la Policía Cibernética de Querétaro, y eso es algo que tenemos que trabajar en muchos otros estados de la República, porque desafortunadamente no todos los estados de la República tienen Policía Cibernética. Michoacán desafortunadamente no tiene Policía Cibernética, hasta donde tengo razón, y esto debería de ser pues en todo el país, ¿no? Bueno, pero no tiene su Policía Cibernética, pero tiene su programa Se Comentario, un comentario pensado, y yo creo que a partir de este momento, pues alguna de nuestras autoridades verán la necesidad de que se sume usted nuevamente, porque vemos que su participación aquí en la PGR ha sido de suma importancia. ¿Cuál sería el perfil de una persona que quiera integrarse a esta Policía Cibernética?
la policía cibernética, mi querido doctor, pues ya estamos en el terreno de las competencias. La gente tiene que ser competente para un cargo. Yo me parece que en principio tiene que ser policía, porque esta vocación que tiene el policía, esta vocación de servicio, de entrega por su país, es primordial. Después, pues sí tendría que tener conocimientos, si usted quiere, esenciales de informática, que ya después irán sofisticando más con la capacitación, y nada más, con que sea policía y conozcan informática, podríamos darle la personalidad, las herramientas necesarias para que sea policía cibernético. Fíjese que usted acaba de tocar algo sumamente importante, porque se diría, bueno, cualquier persona que sea un perito en las computadoras pudiera hacerlo, pero dice usted no. Fíjese que cuando se estaba formando el perfil para la Policía Judicial Federal, que tuve el honor de dar clases a la primera generación de la Policía Judicial Federal, que se formó con personas que tuvieran, aunque sea la licenciatura trunca, ahí en Jardines de la Montaña, donde está el Instituto de la Procuraduría General de la República, precisamente se decía que no tenía que ser los investigadores personas corpulentas de casi una altura de 2 metros, sino que se necesitaba tener pericia, tener este espíritu de servicio, porque un investigador no tiene que tener una altura de 2 metros, ser corpulento, sino que tuviera la sagacidad para poder entender lo que es el crimen, para posteriormente entender lo que es el delito, porque siempre hay una confusión entre los conceptos criminológicos y los conceptos jurídicos. Una cosa es el delito y otra cosa es el crimen. Y qué bien que usted tiene muy arraigado esto, que para hacer cualquier parte que tenga que ver con lo policial, primero tener este espíritu de servicio, querer ser policía, y posteriormente vendrán las especializaciones. Y bueno, estamos viendo ahora una de las diapositivas en el que se está hablando del fraude, que es lo que nos ha pegado a bastantes personas, que nos da miedo a veces tomar un curso o adquirir un producto, porque si metemos nuestro número de tarjeta, en un momento dado nos podemos quedar sin nuestro patrimonio. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto que se llama fraude en la diapositiva? Sí, doctor, perdón, pero antes de pasar a explicar así de manera muy rápida el fraude, sí, yo sí quisiera abundar un poquito en lo que acaba de decir, porque tenemos un problema muy serio en México, y por eso creamos la Confederación Mundial de Ciencias Forenses. De repente todo el mundo da licenciatura en criminalística, todo el mundo da licenciatura en criminología, y no sabemos ni siquiera quién estamos formando. Podríamos tener entre los alumnos agentes del crimen organizado, podríamos tener entre nuestros alumnos gente con una alta proclividad a ser criminal, a ser delincuente, y lo peor aún, estamos generando ejércitos de criminalistas y de criminólogos sin empleo. Entonces es como estar formando gente que sabe delinquir de manera muy científica, y lo estamos dejando sin oportunidades de crecer ni de tener dinero. Entonces eso es muy riesgoso. En la Confederación sí queremos aportar esta conciencia, como usted bien lo comentaba, de que quien sea criminalista o criminólogo tiene que tener perfil, tiene que ser competente, y el Estado tenemos que conocer perfectamente quién se forma en estas materias para que al rato no salga a delinquir, como lo vimos muchas veces, que son muchos delincuentes son excomandantes, son gente de la policía. ¿Por qué? Porque conocen muy bien el delito, y ahora criminalistas no tardan en también ser cooptados por el crimen. Entonces estamos cometiendo un error cuando hemos hecho tan comercial estos productos de la criminalística y la criminología, y es lo que quisiéramos un poco corregir con la Confederación Mundial de Ciencias Forenses, y se le tome de manera ya más formal y seria esta formación tan específica del conocimiento del delincuente, ¿no? Bueno, y este crecimiento se ha dado, como siempre, la televisión, con estos programas de ACA y los programas de mentes criminales y demás. Entonces ahora todo el mundo dice, quiero ser criminalista, pero quieren ser criminólogos sin saber, o sea, no hayan la diferencia. Y a mí me ha tocado en las universidades, por ejemplo, en la Michoacana, se dice que se da criminología y dan criminalística. Entonces, como que no se ha logrado diferenciar qué es una y qué es otra. Digo, empezando porque no diferenciamos delito de crimen, delincuente de criminal, delincuencia de criminalidad. Y bueno, qué bueno que la Confederación Mundial de Ciencias Forenses está tratando de regular a todos estos colegios, institutos y demás. Por ahí señalaban en la misma internet que está